Entonces, el número 1 sería el descanso. Para empezar a explicar esta pata, ¿cómo le dirías a una persona que tiene que dormir bien? Y luego también, aparte de explicar cómo dormir bien, cómo asegurarnos de que podemos dormir bien. Porque justo hace poco hablábamos con un amigo que es entrenador y él nos decía, yo antes no le había sentido a los anillos, a los relojes, porque igual te engañaban un poco. Pero es verdad que hay gente que no es consciente de si duerme bien o duerme mal. A ver, los anillos, los medidores, todas estas cosas engañan, obviamente engañan. ¿Desde un punto de vista de qué? Desde un punto de vista de, uno, primero que nada, la información no es 100% verídica. O sea, tenés un margen de error, claro, que es un factor que me parece muy interesante porque todo lo que usa inteligencia artificial, lo que usa algoritmos para determinar cosas, fue creado por alguien. Y eso es algo que la gente normalmente cuando usa un producto se olvida. Si yo uso un anillo, un reloj, lo que fuere, que me mide, que me diga, para interpretarlo por una persona que no sabe sobre sueño, me va a dar un score del 1 al 100 si quieren. Claro. Ese score lo hizo un grupo de gente que tuvo que atribuir valores no inventados, están basados en evidencia, pero son valores que nosotros no tenemos un paper que nos diga, no, bueno, dormir X cantidad de horas o tener X cantidad de porcentaje de eficiencia de sueño equivale a tantos puntos. Esa información no existe. Yeah. Esa información la tiene que tomar alguien. Te lo doy como ejemplo cuando nosotros creamos un sistema de score para sacar una foto de la comida y que te diga la calidad, cuán saludable es el plato, cuán saludable va a ser para vos a nivel de microbiota, cuán saludable va a ser para vos a nivel cardiovascular, cuán saludable va a ser a nivel metabólico. Entonces, pensá en esos scores. Esos scores se crean cuando vos lo haces para microbiota, por ejemplo. Tenés que hacer una base de datos de todas las fibras solubles e insolubles que van a afectar a ciertos tipos de bacterias. En base a eso tenés que entender cuáles son las bacterias que son más probables que tengas en déficit o que tenga en déficit la persona y para esas puntuar mejor el estar consumiendo la materia prima que esas bacterias necesitan. Entonces, todo eso requiere un trabajo de trasfondo que tiene su margen de error. Vale. ¿Te sirve de manera general? Sí, te sirve. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no mejora. Total. Por esa razón, básicamente. Entonces, el problema está en que cuando vos sos como yo y probás 10 trackers a la vez de calidad de sueño, los números son diferentes en el mismo sueño. Entonces el aparato que enfría la cama me da 100, el anillo me da 95, el reloj por ahí, si lo estás probando, te da 92 y vos no sabés qué creer de toda esa información. ¿Qué significa esto para la persona normal que no usa nada de todo eso? Uno, que no es necesario usar un tracker, que lo que sirve del tracker simplemente es entender que la información es mejorable y que verla todos los días te ayuda a ser consciente y a no olvidarte dentro de 3 meses que tienes que mejorar tu calidad de sueño. Claro. Que no sea que viste este podcast y dijiste, bueno, voy a mejorar mi calidad de sueño y en 2 semanas ya te olvidaste por completo de que la calidad de sueño existía. Entonces, ese es un primer elemento por el cual es muy útil. Después podemos hablar de otras cosas como muchos te venden hardware y modelo de membresía a la vez, que es algo un poco abusivo. O te compro el aparato o te pago por el uso del aparato y la tecnología, pero no las dos cosas a la vez. Pero muchas veces desarrollar tecnología nueva cuesta dinero. Claro. Entonces muchos de estos anillos, por ejemplo, te cobran la membresía también para tener al equipo que está desarrollando constantemente algoritmos. Eso es uno. Y dos, mucha de la información que te brindan estos trackers tiene un beneficio desde un punto de vista práctico porque te ayuda a entender qué cosas vos tenés mal. Te ayuda a entender si tu problema tiene que ver con la eficiencia del sueño, que es cuánto tiempo pasaste dormido el tiempo que estuviste en la cama. Si tu problema tiene que ver con la latencia del sueño, que es cuánto tiempo tardaste en quedarte dormido. Si tu problema tiene que ver con que, por ejemplo, vos te levantás a la noche para ir al baño y eso afecta a tu eficiencia, pero tiene que ver con cuando vos tomas agua, cuando tu riñón filtra el agua a lo largo del día, con la temperatura a la que vos estás expuesto. Las camas más calientes hacen que vos te levantes menos a ir al baño. Las camas más frías mejoran tu calidad del sueño, pero hacen que vos redistribuyas el líquido y haya más chance de que vayas a orinar durante la noche. Entonces son todas variables que cuando la gente ve el mapa conceptual de todas las variables se agarra la cabeza y dice, loco. No las puedo tener todas en cuenta, no hay problema, no tenés que tener todas en cuenta. Y una de las cosas más maravillosas es que la gente dice, bueno, cuando quiero mejorar mi sueño, lo primero que pienso es en dormir más. Y cuando vamos a los estudios que nos hablan de evidencia para cantidad de sueño y riesgo de muerte, hablando de longevidad, nunca medimos cuánto va a vivir Pepito. Medimos qué riesgo tiene de mortalidad de cualquier causa de enfermedad, no de que le atropelle un camión, y si tiene más riesgo de causa de muerte cardiovascular. Vale. Esas son las mediciones que nos ayudan a entender si va a tener un impacto positivo en términos de longevidad o no. Vale. A menos riesgo, más ganancia potencial podría llegar a tener de tiempo de expectativa de vida. Entonces, lo que nos encontramos en general en esta circunstancia es
con que normalmente alguien que duerme 7 horas, porque vos escuchás siempre 8, alguien que duerme 7 horas tiene menos riesgo de mortalidad que alguien que duerme 8 y media o que alguien que duerme 5 y media o 6. O sea, el valle de este riesgo de mortalidad está en 7. Y eso es sorprendente porque yo duermo más, porque yo trato de dormir más, porque todos en general hablamos de dormir más, y nos muestra errores en nuestra evidencia. Vos hablabas antes de la evidencia como para decir, bueno, ¿puedo tomar, no sé, lo que pasa en zonas azules? No, ni siquiera puedo tomar lo que pasa en la evidencia real de riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos un pool de gente, medimos su riesgo de mortalidad en base a cuántas horas duerme, pero nadie te dice o nadie está compensando el hecho de que por ahí el que duerme 8 horas y media está deprimido, tiene una enfermedad. Claro. Entonces su riesgo de mortalidad obviamente iba a ser mayor. Claro. De hecho, el que duerme 8 horas y media, 9, tiene más riesgo de mortalidad que el que duerme 5 horas y media. O sea, es peor de más que de menos en esta evidencia. Y claramente nos indica que hay errores en cuanto a nuestra concepción. Si vos me decís lo óptimo desde un punto de vista fisiológico, en mi caso, para alcanzar la cuota de las diferentes fases de sueño que tenemos que cumplir, que es la fase de sueño profundo y la fase de sueño REM sobre todo, yo necesito, en mi caso personal, después de haber investigado y probado 20 millones de veces, unas 8 horas 40 para alcanzar eso. ¿Cuánto rato tienes que estar en REM y en sueño profundo? 2 horas cada uno aproximadamente. Son el 22% del sueño total que yo necesito. ¿Y cuál es tu trabajo previo para que esto ocurra? Hoy no hay trabajo previo porque ya está tan aceitado adentro de la rutina. Yeah. Por eso es útil desde un punto de vista práctico para la gente en términos de no necesitas hacer algo específico una vez que creaste la rutina que va a mejorar tu calidad de sueño. Eso es lo interesante de la calidad de sueño. Hecho los cambios, quedan para siempre. O bueno, hasta que lo cambies, hasta que te mudes, hasta lo que fuere. Normalmente nosotros lo que tenemos en casa son unas luces que van cambiando de color progresivamente. O sea, van siguiendo el ocaso, solamente que lo hacen más tarde porque en Argentina se duerme tarde. Entonces normalmente van oscureciéndose. Entre las 10 y las 11 de la noche se oscurecieron por completo. Eso te va induciendo a la síntesis y a la producción o liberación en realidad de melatonina. Entonces hay que entender ahí cuál es el impacto que va a hacer que vos tengas presión de sueño. La mayoría de la gente no tiene la suficiente presión de sueño, entonces está cansada a las 2 de la tarde y dice, ¿por qué mierda a las 12 de la noche estoy en la cama y no tengo el mismo nivel de sueño que tenía a las 12 y media de la tarde? Bueno, esto muchas veces tiene que ver con el ciclo circadiano y con lo que se llama onset de melatonina, que es básicamente nuestra liberación de melatonina en el organismo, que tiene picos y no querés perderte esos picos. Si yo me pierdo el pico de liberación de melatonina, voy a tener que esperar un tiempo hasta que tenga otro pico, hasta que la presión de sueño sea suficiente como para efectivamente quedarme dormido.